Estamos muy contentos de que hoy nos acompañen. Mi nombre es Ingrid Franco, formo parte del equipo de Hablemos de Competencia y hoy estaré moderando este webinar. Antes de empezar, me gustaría presentarles a nuestros excelentes expositores y conocedores de la materia que hoy nos acompañan. Primero me gustaría presentarles a Ana Karina Carrillo, quien es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y maestra en Economía, Regulación y Competencia. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Estamos muy contentos de tener este espacio el día de hoy de compartir acerca de las autoridades de competencia en América Latina. Y muchas gracias al grupo Hablemos de Competencia también por el... Muchas gracias, Ana, y bienvenida. También contamos con la presencia de Fernanda Orjuela, quien es abogada por la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Colombia y maestra en Economía, Regulación y Competencia. Hola, buenas tardes, Ingrid. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de este tema tan interesante. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Contamos también con la presencia de Karina Hernández, quien es abogada por la Universidad de Chile y cuenta con una maestría por la Universidad de Barcelona en Economía, Regulación y Competencia. Bienvenida, Karina. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ingrid. Muchas gracias por la invitación y espero que sea un tema que les interese a la audiencia. Por último, nos acompaña Óscar Reyes, quien es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en Derecho Comercial Internacional. Su experiencia se ha enfocado en arbitraje comercial y competencia económica. Muchas gracias, Óscar. Al contrario, Ingrid, muchas gracias a ti y a todo el público que nos acompaña en esta sesión. Bueno, muchas gracias a ustedes, auditorio, por acompañarnos. Gracias a cada uno de ustedes, expositores. Y bueno, antes que nada me voy a permitirles dar una pequeña introducción a este tema. En las últimas décadas, América Latina ha experimentado transformaciones tanto sociales como económicas. Dentro de estos procesos se encuentran cambios en la política de competencia, los cuales se han hecho a favor de economías de mercado abiertas. Tanto la protección de la promoción de los mercados competitivos ha cobrado cada vez más importancia en las agencias de estos países. La existencia de la competencia en los mercados beneficia tanto a los consumidores, aumenta la productividad y el crecimiento de las regiones. Es decir, aquellos mercados que están libres de cárteles y de prácticas anticompetitivas, que en un momento vamos a hablar de ellas, es una condición importante para que las economías crezcan de forma sostenida y para que los beneficios de estos se vean en los segmentos de la población, especialmente en los segmentos más pobres. Creemos firmemente que este tipo de foros en donde expongamos nuestras ideas sobre el tema harán que aseguremos que el derecho y la política de competencia siga siendo una parte fundamental tanto de la normativa, la cual garantice una economía más fuerte, equitativa, pero también competitiva. Hoy en día subsisten muchas diferencias y retos entre las agencias de competencia en América Latina, a pesar de que pertenecemos al mismo continente. Existen importantes variantes entre nuestros sistemas antimonopolios y justamente este es el tema que hoy les traemos a la mesa. Sin más por agregar, comencemos con nuestra primera expositora, que es Ana Karina Carrillo. Bueno, ¿qué tal a todos? Como ya les indiqué anteriormente, voy a empezar la exposición hablando sobre la autoridad de competencia que está a cargo de garantizar este tema en el Perú. La autoridad es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, denominado INDECOPI. Es un organismo público especializado y adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Este organismo público, además, cuenta con autonomía funcional, técnica, económica, presupuestaria y administrativa, lo cual, de cierta forma, busca resguardar y garantizar su autonomía en el desarrollo de sus funciones. Esta INDECOPI inició sus actividades en noviembre de 1992 mediante la ley 25868 y esto fue como una antesala al cambio constitucional que se daría en el año 1993, en el cual se garantizaba la liberalización del mercado y tener también implementada en el mercado una economía social, en la cual, como se puede ver, por ejemplo, en el artículo 61 de la Constitución, el Estado garantiza facilitar y vigilar la libre competencia y, por ende, combate toda práctica que limite el abuso de
de posiciones dominantes y monopólicas. Entonces, en este caso, la organización de Indecopi se rige por el Decreto Legislativo 1033, modificado en el año 2017, que básicamente lo que se busca a través de esta norma es organizar sus funciones, ¿no? Y definir también las finalidades y el objeto que se tiene a través de cada una de sus órganos integrantes. Entonces, como vamos a poder ver en la siguiente lámina, la organización de Indecopi está dispuesta de la siguiente manera. Tiene dos grandes áreas que protegen principalmente: el área de competencia y el área de propiedad intelectual. Dentro del área de la competencia tenemos diversas comisiones, en las cuales está la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de Defensa de Libre Competencia, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, la Comisión de Protección al Consumidor y la Comisión de Procedimientos Concursales. A su vez, también Indecopi se encarga de proteger la propiedad intelectual a través de sus siguientes direcciones, que es la Dirección de Signos Distintivos, de Invenciones y Nuevas Tecnologías y de Derechos de Autor. Todas estas áreas, tanto de competencia como propiedad intelectual, son la primera instancia a través de la cual el administrado puede acudir a la institución. Y en caso no esté de acuerdo con lo decidido o resuelto en estos casos, puede acceder a una segunda evaluación y análisis a través del recurso de apelación, a través de los órganos resolutivos, que son el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, que está compuesto adicionalmente por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, de Defensa de la Competencia, de Protección al Consumidor, de Procedimientos Concursales y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. Todas estas constituirían la segunda instancia de análisis en cuanto a los órganos resolutivos. Ahora, en respecto al tema de libre competencia de manera puntual, está la Comisión de Defensa de la Competencia, que en este caso esta comisión es un órgano también con autonomía técnica y funcional, que está encargado básicamente de hacer cumplir la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Esta ley es el marco normativo que se cuenta en el país para garantizar que se vele por la libre competencia, ¿no? Solo salvo en este caso, es importante aclarar que hay materias en libre competencia para el ámbito de telecomunicaciones que sí están asignadas a otro organismo de regulación que en Perú se llama OCITEL, que es el Organismo Supervisor de Inversión Pública en Telecomunicaciones, que en todo lo que sea en el ámbito estricto de telecomunicaciones lo va a ver esta entidad OCITEL. Para todo lo demás sí sería competencia Indecopi. Luego está la Secretaría Técnica de la Comisión, que este órgano lo que se encarga es de realizar la labor de instrucción y del procedimiento de investigación y sanción de todas las conductas anticompetitivas, y es el que finalmente emite una opinión sobre la existencia de la conducta infractora, y esta opinión es la que se le va a poner en conocimiento a la comisión, la que finalmente va a tomar la decisión. Entonces, también está compuesto, como les había mencionado hace un momento, el Tribunal de Defensa de la Competencia, que este es el órgano encargado de revisar en segunda y última instancia administrativa los actos que el administrado considere que desea impugnar. Entonces tenemos así, ¿no? Está la Secretaría Técnica, que es el órgano de instrucción, la comisión, que es el órgano que se encarga de emitir una decisión final en primera instancia, y el tribunal, que es en segunda instancia, que se encarga de evaluar los recursos impugnativos. Ahora, como podemos ver, el marco sobre el cual se rige la Comisión de Defensa de Libre Competencia es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Esta ley lo que básicamente busca es prohibir y sancionar conductas anticompetitivas. Esta norma está aprobada mediante un decreto legislativo 1034 y tiene dos modificaciones a través de los decretos legislativos 1205 y 1396, que ha sido uno en el 2015 y en el otro en el 2019, me parece. Y la finalidad de esta norma es básicamente promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.
Entonces, tenemos que, esta norma define como conductas anticompetitivas a dos prohibiciones básicamente, las prohibiciones absolutas y las relativas. Las absolutas es simplemente que con el hecho de probar su existencia la comisión está autorizada a sancionarlas, y las relativas es que adicional a probar la existencia tiene que demostrar que esta conducta está haciendo o afectando la libre competencia. Entonces, como ejemplos de prohibiciones absolutas, tenemos las prácticas colusorias horizontales, intermarca, que pueden ser la fijación de precios, los cárteles, la limitación de la producción o las ventas, reparto de clientes, y entre otras que se están también ejemplificando en la lámina. Y como previsión relativa, sí tenemos el abuso de posición de dominio, las prácticas colusorias horizontales y verticales. El abuso de posición de dominio, como recordamos, no es una práctica anticompetitiva de por sí. Perdón, la posición de dominio, mejor dicho, no es una práctica anticompetitiva de por sí misma, sino lo que se penaliza es su abuso. Ahora, en la siguiente lámina podemos ver los principales aspectos que esta ley ha venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Como puntos principales que podemos mostrar acerca de la comisión y el trabajo también que Indecopi viene realizando. El primero es el procedimiento de autorización judicial para el tema del descerraje o visitas inspectivas a cargo de la Secretaría Técnica y el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Como parámetro general, podemos decir que la norma faculta a la comisión, perdón, a la Secretaría Técnica para que pueda realizar visitas inspectivas de manera sorpresiva, por decirlo en un término sencillo. Pero lo que sí antes era una limitación que obviamente la autoridad podía llegar a la empresa, y la empresa, en este caso inspeccionada, podía negarse a que esta visita se realizara. Y que para ello, para la administración pueda continuar con esta actividad, necesitaba una orden judicial. Pero ahí ya perdía un poco y se desnaturalizaba este factor sorpresa, porque ya ponías de manera previa en aviso a la empresa a investigar. Entonces, lo que ha sucedido ahora con este último cambio es que este procedimiento de autorización judicial sí se puede llevar, pero se lleva, por decirlo en términos sencillos, también de manera confidencial, y resguardando toda esta información hasta que efectivamente se brinde la autorización y se vaya a realizar la inspección, ¿no? En caso también que se deniegue inicialmente esta autorización, el juez también está, a cargo de esta decisión, está obligado a guardar la confidencialidad y el resguardo de la información necesaria para que la autoridad, si considere necesario, puede volver a hacer un segundo pedido. Por otro lado, tenemos también el compromiso de cese, que esto básicamente es que los investigados podrán ofrecer un compromiso de cese referido a la terminación anticipada del procedimiento administrativo sancionador, a cambio de implementar medidas correctivas eficaces para contrarrestar los efectos de la conducta infractora. O sea, de cierta forma es que el mismo investigado se acerque a la autoridad, devele que forma parte de una conducta, mejor dicho, reconozca que forma parte o que la conducta que ha realizado daña la libre competencia, y que va a implementar medidas para resarcirlo. Entonces, a raíz de eso, esto puede tener una reducción también en la multa, ¿no? También está la exoneración de sanciones, que es cualquier persona podrá solicitar de manera confidencial a la Secretaría Técnica que se le exonere de la sanción a cambio de aportar pruebas que ayuden a detectar y acreditar la existencia de una práctica colusoria, así como sancionar a los responsables. Básicamente, este tema de exoneración de sanción también está regido por el principio de confidencialidad, en el cual también se resguarda la identidad de la parte que revela esta información, y lo importante también aquí es que la información que se esté proporcionando sea útil para poder resolver el caso. El tema también del reconocimiento está que en otros países se le llama el programa de delación o el de clemencia, que es que cualquier agente económico investigado puede reconocer la comisión de una o más infracciones contenidas en la imputación de cargos de... no, disculpa, acá me estoy confundiendo el programa. El tema de reconocimiento básicamente es que la empresa investigada
va a acelerar el procedimiento porque va a admitir que está en una infracción, ¿no? Entonces, esto es beneficioso para la empresa porque también se le ofrecen como incentivos la reducción de un porcentaje hasta el 15% en las multas que se le puedan imponer. Luego también se tiene el programa de recompensas, que como lo dice su nombre, la Secretaría Técnica podrá otorgar recompensas económicas a favor de aquellas personas naturales que le brinden información determinante para detectar, investigar y sancionar infracciones sujetas a la prohibición absoluta. Nuevamente aquí también un factor importante es la confidencialidad que se le da a la persona que está trayendo esta información al proceso, y también otro punto es que no es necesario que la persona que traiga la información forme parte de la conducta infractora. Y luego también tenemos lo que es la defensa de intereses difusos y colectivos de consumidores en el proceso judicial, es a través de lo cual la comisión, previo informe favorable de la Secretaría Técnica, puede defender a los consumidores puede defender intereses difusos. Hay una conducta anticompetitiva sancionada por la Comisión de Libre Competencia. Ahora, respecto a la calificación de infracciones, también vemos que la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas nos define que tenemos 3 tipos de infracciones. Las leves, las graves y las muy graves. Y dependiendo de esto, se pueden imponer multas desde 500 hasta más de 1000 UITs. Entonces, básicamente, la calificación de infracciones se va a realizar en un análisis en el que se tenga en cuenta la probabilidad de detección de la conducta infractora, puede ser también la reincidencia, el daño que se pueda producir en el mercado y la posibilidad también de resarcimiento o las conductas que la empresa esté haciendo para minorar estos daños, ¿no? Y también como el tema de las medidas correctivas, lo que se busca realmente a través de las medidas correctivas dictadas por la Comisión es que se restablezca el proceso competitivo o la prevención de las o también la prevención de las conductas anticompetitivas. Y en este punto, un avance también muy importante que se ha brindado en estos años son los programas de cumplimiento, que hace poco también la Comisión ha sacado una guía para poder tener una mejor implementación y un mejor entendimiento por parte de los administrados. Ya finalmente, para poder mencionar algunos de los casos relevantes que Indecopi ha tenido en los últimos años, ha sido, por ejemplo, el caso del oxígeno medicinal, que en este caso principalmente la conducta anticompetitiva se basó en la repartición del mercado de oxígeno medicinal líquido y gaseoso en convocatorias que en salud, que es el seguro de salud aquí, realizó. Entonces, lo que básicamente hicieron estas empresas fue dividirse el mercado de las licitaciones públicas, acordando precios y términos de calidad para que cada uno pueda ganar en diferentes zonas y así todos verse beneficiados acordando precios y términos de calidad. Entonces, en este caso, esta infracción fue calificada como muy grave y se puso una multa a las 3 empresas con un equivalente a 6 millones de dólares. Respecto al cártel, también hubo un cártel en el mercado de farmacias. La conducta competitiva aquí fue que se sancionó a 5 cadenas de farmacias por concertar precios de medicamentos y complementos nutricionales. Esta multa también fue equivalente a 2 millones de dólares por prácticas colusorias horizontales en la modalidad de fijación concertada de precios de venta al público a nivel nacional. Y aquí, en este caso, lo importante es que fue un primer indicio en el cual las medidas correctivas a la farmacia fue que aplicaran programas o acciones para evitar la reincidencia de conductas anticompetitivas. Entonces, ese fue un primer aproximamiento a lo que ahora actualmente ya se tiene implementado, que son los programas de cumplimiento. Y también está el cártel de papel higiénico, que la conducta anticompetitiva fue que el proveedor que manejaba aproximadamente el 90% del mercado del papel higiénico en el país, concertaron precios y otras
condiciones comerciales entre los años 2005 y 2014. Entonces, lo particular de este caso es que la comisión logra desarticular este cártel integrado por las empresas Kimberly-Clark y Productos Tissú del Perú a través de la aplicación del programa de clemencia. Es decir, uno de los participantes del cártel se acercó a la comisión y develó su participación y dando información importante y relevante para resolver el caso a través de que se le exonere la sanción. No obstante, las otras partes sí fueron sancionadas en primera instancia con una multa de aproximadamente 171 millones. Para Kimberly-Clark y para la otra empresa también, aproximadamente 25 millones, 104 millones de soles. Entonces, esto es todo respecto a la Autoridad de Competencia de Perú. Ahora pasamos a Colombia. Ana, muchísimas gracias por tu presentación, todos los temas sumamente interesantes. Chicos, nada más les recuerdo apagar sus micrófonos. Y otra cosita, dejaremos las preguntas al final de la sesión, tendremos algunos minutos para que cada uno de los expositores nos las pueda contestar y las pueden ir escribiendo en el chat. Y ahora sí, bueno, pues le doy la palabra a Fernando Orjuela, quien nos va a exponer de Colombia. Hola Ingrid, muchas gracias. Colombia. Yo quiero empezar contándoles un poco sobre el marco normativo y la historia de la Autoridad de Competencia en Colombia. Para el año de 1959 se expide la Ley 155, que es la primera ley que regula todas las prácticas restrictivas a la competencia. Entre 1959 y 1991, fecha de la Constitución Política de Colombia, salen y se expiden una serie de decretos que crean entidades del Estado a quienes se les otorga la función en materia de competencia. Estas entidades tienen la facultad de conocer en materia de competencia de acuerdo a su sector. Pero solamente hasta el año de 1991 se eleva a rango constitucional el derecho a la competencia. ¿A qué me refiero con rango constitucional? El derecho a la competencia nace como un derecho colectivo donde todos los ciudadanos tenemos que ser responsables a ese derecho de la competencia, a la protección de ese derecho, a cuidar que no se vulnere, donde el Estado también tiene una responsabilidad grandísima con una mínima intervención, expidiendo normas que ayuden a prevenir conductas anticompetitivas y abuso de posición de dominio. Entre 1991 y 1992 se siguen expidiendo decretos que siguen creando entidades a quienes se les sigue dando esta función de conocer en materia de competencia. Es así como en 1992 se expide el decreto 2153 que reestructura a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad creada en 1968. Ese decreto, aparte de reestructurar a la Superintendencia de Industria y Comercio, también expresamente marca actos y acciones que van y que alteran ese libre mercado. Entre 1992 y el 2009 se generan una serie de inconvenientes por la multiplicidad de autoridades de competencia pues, que conocen de esta materia. ¿Qué genera esta situación y esta multiplicidad de autoridades? Una incertidumbre jurídica y una incomodidad para el empresario porque no sabe a quién rendir la información sobre las actividades que realiza, y también existe una preocupación por parte de los empresarios porque el trato que se da a situaciones iguales se hace de manera asimétrica. Es por esa razón que el gobierno ve la necesidad de expedir una ley, que es la 1340, en el año del 2009, donde solamente se deje a una autoridad de competencia para que conozca de todos los mercados. Es como en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, se deja y se otorga este poder y esta facultad de conocer de todos los mercados. La Superintendencia de Industria y Comercio
tiene una independencia muy grande, a pesar de que está escrita a uno de los ministerios del gobierno, Comercio, Industria y Turismo. En sus decisiones es independiente y es la única autoridad de competencia en Colombia que puede imponer las sanciones que impone. En Colombia, con la Ley 1340 del 2009, las multas máximas son de aproximadamente 28 millones de dólares en personas naturales. Los sujetos sancionables son las personas naturales y las personas jurídicas. La autoridad, la superintendencia, a través de la ley 1340, tiene o puede otorgar beneficios por esa colaboración a las investigaciones, que es el caso de la figura de la delación que se conoce en todo el mundo. Y también la ley 1340 incorpora una figura que es la abogacía de la competencia, que es para las entidades reguladoras. Es una figura muy importante porque les ayuda a la hora de expedir la regulación, ayudar a que la expedición no vaya a atentar contra temas de competencia. Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio conoce de temas de protección a la competencia, también es la autoridad nacional que conoce de propiedad industrial, protección al consumidor, control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, protección de la competencia, vigilancia de las cámaras de comercio, protección de datos personales y asuntos jurisdiccionales. La superintendencia está estructurada de esa manera. Por cada tema tiene una delegatura y por cada delegatura existe un superintendente delegado que es experto en la materia y que se encarga de llevar a cabo todas las decisiones administrativas que considere. Me subrayo el tema de protección de la competencia porque es el tema que nos ocupa. Todos los gobiernos, y Colombia no se puede quedar atrás en este tema, tiene una política de competencia y esta política de competencia enfoca dos grandes puntos. Una liberalización del mercado, que no es otra cosa que abrir las fronteras, y un segundo punto es toda la expedición de normas que tiene que hacer para prevenir esas prácticas anticompetitivas que vulneren el derecho a la competencia. Siguiente, por favor. ¿Qué prohíbe entonces la ley en materia de competencia? Tres grandes prohibiciones trae la ley: un acuerdo entre competidores, un abuso de posición dominante y una prohibición general. El acuerdo entre competidores es lo que todos conocemos como cárteles o carteles acá en Colombia. Es ese acuerdo que existe entre los productores. Ese acuerdo se puede llevar a cabo de manera horizontal y vertical. No me voy a detener en la explicación de estos acuerdos, pero estos acuerdos no solamente tienen que tener un efecto, estos acuerdos pueden tener un objeto. Si la Superintendencia de Industria y Comercio encuentra que ese acuerdo tuvo un objeto sin necesidad que tenga un efecto, es una conducta anticompetitiva y es sancionable. La ley expresamente trae 10 acuerdos prohibidos. Están señalados en la ley, son expresos, son 10. Existe otra prohibición muy grande que es el abuso de posición dominante. Aquí quiero dejar claro algo. La posición dominante en Colombia no es prohibida. Lo que es prohibido es ese abuso de posición de dominio. Ese abuso de posición de dominio tiene varias actividades. El empresario que ostenta esa calidad de posición de dominio puede realizar actividades que me obstruyan la entrada del mercado de otro competidor, que existan unas ventas atadas por parte de ese empresario que ostenta esa calidad, que existan unos precios predatorios, y con precios predatorios me refiero a que esta empresa baje sus costos por debajo del precio y de esa manera hace que no entre otro competidor a ese mercado. Entre otras, esas por nombrarles algunas actividades en las que pueden incurrir un empresario que tenga la posición dominante. Por eso es importante tener muy claro eso. Otra prohibición muy grande es la prohibición general, que si bien no está enmarcada dentro de los acuerdos entre competidores ni ese abuso de posición dominante, las
Otras actividades que no estén enmarcados en esas dos primeras y que atenten contra el derecho a la competencia son conductas anticompetitivas que son sancionables. Aquí quiero dar un ejemplo y es la compartición de información entre empresarios. Hay información que no se debe compartir y que a través de las agremiaciones, que son estos grupos que agrupan, perdónenme esta expresión, que agrupan una serie de competidores y donde pueden compartir información susceptible como costos, precios, estrategias, cantidades. Entonces, muchas veces estas agremiaciones se prestan como plataformas para incurrir en estas conductas. Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio expidió una guía sobre la información que se debe repartir y que se debe compartir y cuál no. Hay dos excepciones hacen compartición de información, que es la información histórica y la información pública. Por su condición de pública puede ser compartida, y la histórica con 6 meses de antelación. No hay ningún problema que la puedan compartir. Siguiente, por favor. ¿Qué hace entonces la Superintendencia de Industria y Comercio? En términos generales, velar por que se proteja el derecho a la competencia y que exista un libre mercado, que exista una rivalidad y un juego sano de la competencia. Hace investigaciones administrativas y lleva a cabo decisiones administrativas que considere pertinentes. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué herramientas? Solicitando información. La superintendencia en cualquier momento puede solicitar información a personas naturales y a personas jurídicas, y esa información debe ser enviada en el tiempo prudencial o en el tiempo que la superintendencia les dé. En caso de no poderse dar esa información o cumplir con ese requerimiento, es importante que mediante un oficio motivado se solicite ampliar ese plazo para que no vayan a tener ningún tipo de inconvenientes, porque el no facilitar información a la superintendencia también es sancionable, es una conducta que es sancionable. Una segunda facultad es llevar a cabo visitas sin previo aviso. Ojo, este punto es clave. Es la única autoridad de competencia en Colombia que sin orden judicial puede ir a cualquier empresa y solicitar información tanto física como electrónica. Incluso puede hacer interrogatorios. Entonces, es importante, digamos que cumplir con todos los requerimientos que da la Superintendencia de Industria y Comercio. Y si usted más adelante encuentra que lo que le solicitó la Superintendencia puede ser una información personal, mediante un oficio motivado, envía a la Superintendencia esta información y ellos tienen un folder de carácter reservado, donde no lo van a tener en cuenta para la investigación en caso de no encontrar lo necesario. Para hacer este tipo de visitas se cuenta con un equipo claramente especializado, peritos y abogados y economistas expertos en el tema para llevar a cabo estas visitas. Se abren investigaciones tanto de oficio o por queja. La superintendencia, en virtud y en ejercicio de sus funciones de oficio, pues empieza a investigar, y si se da cuenta que hay prácticas anticompetitivas de la competencia, investiga. O por queja, que no tiene que ser una queja elaborada e incluir una cantidad de hojas. Incluso hay quejas que se presentan de una página o media página, porque una queja no tiene que decir más allá de presumo que existe una práctica anticompetitiva, y la autoridad de competencia empieza su investigación. ¿Qué otra facultad tiene? Otorgar beneficios por delación. Este tema de la delación es muy importante. Si me permiten la expresión, es el sapo que va a la autoridad de competencia a informar sobre las prácticas anticompetitivas que se están llevando a cabo en un mercado. De acuerdo a cómo se dé esa información, la superintendencia puede exonerar del pago de la multa al que delató, hasta en un 100% de acuerdo a lo que entregue a la autoridad de competencia. Siguiente, por favor. Para terminar,
voy a mencionarles dos casos relevantes de dos actividades importantes. El caso de acuerdos entre competidores, que es la cartelización y el abuso de posición dominante. En Colombia existieron 3 carteles importantes que marcaron un hito en el país porque activaron la figura de la delación. Y fue el caso de los pañales para bebés, los papeles suaves, y en papeles suaves se incluyen 4 productos, que es el papel higiénico, el papel de cocina, el papel para limpieza de cara y manos, y el papel y el tema de cuaderno. En los 3 casos existió delación y la superintendencia sancionó por encontrar que existió un acuerdo entre los competidores, y al que delató, si bien lo sancionó, lo exoneró en un 100% de su multa, de la multa impuesta. Entonces, eso es tan importante, por eso es tan importante el tema de la delación. En el caso de los pañales para bebés, inicialmente se abrió investigación para 5 personas jurídicas, se sancionaron a 3 de ellas, se archivó la investigación para 2 personas jurídicas por no encontrarse pruebas y porque una de ellas había cesado su actividad en el 2006. Este es el caso del cartel de los pañales, actuó por más de una década y obviamente eso tuvo un impacto muy fuerte en la economía porque estas 3 personas jurídicas que tenían este acuerdo tienen el 85% del mercado de pañales en Colombia. Entonces eso tuvo un impacto muy fuerte en la economía, además que afectó a la población vulnerable y de extrema pobreza acá en Colombia, que pues también son consumidores de pañales. El mercado de Colombia aproximadamente recibe al año unos 700 millones de pesos colombianos, que se me escapa la cifra en dólares en este momento, pero ya se las diré. Entonces, eso hace pues, que tenga un impacto muy fuerte esta cartelización. En los otros 2 casos, la situación fue parecida, también un tema de delación, y en la delación pues, hubo la exoneración, como ya les había dicho. Para el caso de abuso de posición dominante, un caso muy sonado de una empresa de telecomunicaciones que incurrió en 2 prácticas anticompetitivas, en dos actividades de abuso de posición de dominio dominante, y se sancionó muy fuerte por la obstrucción a los mercados y no permitir la entrada de otros competidores. Así que la superintendencia en estos temas de cartelización y abuso de posición dominante y todo lo que tiene que ver con temas de protección al derecho a la competencia ha sido muy dura. Quiero terminar con esto. El derecho a la competencia es la columna vertebral de un modelo económico social. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos cuentas. Y bueno, vamos a continuar con Karina Hernández, que nos va a platicar un poco de la Agencia de Competencia de Chile. Hola, buenas noches, como les dije a todos, un gusto estar acá. Comienzo a través de contándoles un poquito el origen de nuestro sistema de competencia. Se produjo a partir del año 1959 con la dictación de la ley 13.305, que lo que buscaba era fomentar la libre competencia a nivel industrial y comercial. En este caso, lo que se estableció fue una comisión, que es la Comisión Antimonopolio, y que estaba encargada de resolver tanto consultas como de establecer la procedencia de acciones penales ante tribunales ordinarios de justicia. Como pueden ver, la comisión se llamaba solo antimonopolio y lo que se perseguía en ese entonces era únicamente que no existiera este tipo de posición dentro del mercado. Dentro de la evolución de nuestro sistema de libre competencia, luego en el año 1973 se dictó el decreto ley 211. Por situación política, como ustedes saben, en Chile existía un gobierno militar o una dictadura, de manera que la forma en que se legislaba era a través de decretos leyes. En este caso, lo que se estableció fue un sistema distinto al que existía antes con esta comisión antimonopolio, y se establecieron 2 comisiones y una fiscalía.
la comisión preventiva, que estaba a cargo de consultas, una comisión resolutiva, estaba encargada de resolver los conflictos, y la Fiscalía Nacional Económica, que era la encargada de investigar y fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones que se emitían por parte de las otras dos comisiones. Como pueden ver, en este caso, nuevamente se busca la defensa de la libre competencia, pero ya a nivel de todas las actividades económicas desarrolladas en el país, y además contemplaba sanciones tanto administrativas como penales. En el año 1999 vino la primera gran reforma a nuestro sistema de libre competencia. En él, lo principal que se hizo con la ley 19.610 fue introducir modificaciones para fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica y profesionalizarla. Esto principalmente derivó en que se estableció como un organismo fiscalizador y por tanto subieron las remuneraciones de los trabajadores que pertenecían a la Fiscalía a fin de poder atraer a mejores profesionales a la Fiscalía. En el año 2004 comienza un cambio completamente diferente respecto del sistema que conocíamos actualmente con las comisiones y la Fiscalía, y esto se divide en dos. Por una parte, la Fiscalía Nacional Económica, encargada de la investigación, y por otra parte, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que más adelante les voy a contar en qué consiste, pero que ejerce facultades jurisdiccionales. En este caso, además, se suprimen las sanciones criminales, pero se aumentan las penas desde el punto de vista pecuniario a través de multas más altas para las empresas que pudieran ser sancionadas. En el año 2009 se realiza otra gran reforma, que fue la de la ley 20.361, en la cual nuevamente se le otorgan mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica para que combata de manera efectiva a los distintos cárteles que se estaban comenzando a ver en el país, y además se le aumentan sus facultades investigativas, vuelven a aumentar las penas y además se extiende el plazo de prescripción. La gran reforma que se ha vivido en nuestro sistema fue en el año 2016, que vino a perfeccionar completamente el sistema que conocíamos, y se generan dos grandes reformas, más una muy importante que les voy a comentar. La primera dice relación con que se establece la obligatoriedad de notificar todo tipo de operación de concentración dentro del mercado, con lo cual el fiscal nacional económico no solo tiene la posibilidad de conocer esto, sino que además puede rechazarlos por considerar que son atentatorias para la libre competencia. Y además se reincorpora la sanción penal, principalmente en los casos de colusión, con lo cual ahora quienes se concerten para fijar precios o en alguna de las actividades que pudieran considerarse colusorias, entonces también para los representantes de las personas jurídicas involucradas y sancionadas, iban a tener también aparejadas sanciones penales. Finalmente, en esta misma reforma del año 2016, también se considera dentro de la reforma la regla per se. Dentro de las principales características que podemos encontrar en nuestro sistema chileno actual de defensa de la libre competencia, tenemos por una parte que existe un objetivo que se encuentra expresamente definido en nuestra normativa, que es la de promover y defender la libre competencia en los mercados económicos de Chile. Este objetivo es bien amplio porque por una parte mandata a tanto los organismos que forman parte de la estructura de defensa de la libre competencia a que la defiendan, pero también les otorga la responsabilidad de promover y difundir activamente la libre competencia dentro de los mercados. La orientación que tiene nuestro sistema de libre competencia no es el mismo que podemos ver en distintos sistemas a nivel global. El nuestro más bien apunta a la eficiencia total de los mercados y desde ahí busca alcanzar la máxima eficiencia, promoviendo que el ambiente sea el adecuado para que los beneficios que obtengan los agentes económicos sean
los máximos posibles. Y desde ahí busca una armonía con el bienestar del consumidor, en la medida que les permiten un mercado que funcione bien y que sea competitivo. En principio debiera darles un mayor acceso a una oferta de bienes, de mejor calidad estos bienes y a un menor costo. Como les comenté, es un sistema dual, separa tanto las actividades investigativas de las de juzgamiento y tiene además una doble instancia jurisdiccional. Y finalmente se estableció la posibilidad de recurrir a través de acciones de clase para que los consumidores, ya sea a través del Servicio Nacional del Consumidor, de asociaciones de consumidores previamente establecidas, o bien a través de agrupaciones de 50 o más consumidores afectados, tengan la legitimación activa para poder recurrir y solicitar compensaciones en caso de verse afectados masivamente por alguno de estos delitos de libre competencia. En nuestra institucionalidad existe una separación de roles. Por una parte está la Fiscalía Nacional Económica y por otra parte está el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sin embargo, en algunas ocasiones actúa un tercer órgano, que es la Corte Suprema de Justicia. Voy a comenzar hablándoles un poquito acerca de la Fiscalía Nacional Económica. La función de la Fiscalía Nacional Económica la podemos definir como que es una agencia chilena que está encargada de defender y promover la libre competencia. Como podrán ver, entonces se enmarca dentro de este gran objetivo que tiene el sistema en general. Y dentro de sus características se trata de un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que los hace ser absolutamente independientes, con la salvedad de que están sujetos a la supervigilancia del presidente de la República. Sin embargo, él no toma parte dentro de las decisiones que puedan llevar a cabo el fiscal nacional económico. La composición actualmente tiene cerca de 120 funcionarios y se dividen en distintas divisiones, que son las anticárteles, antimonopolios, los estudios de mercado, las fusiones, litigios, administración y gestión y relaciones institucionales. Cada uno cuenta con sus respectivas jefaturas directas y además se trabaja dentro de un ambiente interdependiente. Como les dije, la dirección de la Fiscalía Nacional Económica se encuentra a cargo del Fiscal Nacional Económico, quien es nombrado por el Presidente de la República mediante un proceso de selección de altos directivos del sector público que se llama Alta Dirección Pública. Dura 4 años en su cargo y puede ser reelecto por un nuevo periodo. Dentro de esto se forman equipos interdisciplinarios, principalmente del área legal y económica en materia de competencia. El principal rol de la Fiscalía Nacional Económica es la de investigar cualquier acción que pudiera ser constitutiva de una infracción a la libre competencia. Dentro de esto, las prácticas colusorias, los abusos de posición dominante y las concentraciones. Sin embargo, no es lo único que realizan. Ellos tienen facultades también para la investigación que son bastante fuertes y se llevan distintos otros organismos dentro de nuestra legislación, como son las entradas y registros a recintos públicos y privados. También tienen facultades de allanamiento, de cerrajamiento e interceptación de todo tipo de comunicaciones o telecomunicaciones que puedan ser prueba en algún eventual juicio en contra de estos. Además, la Fiscalía tiene otras funciones como son ser parte, representando el interés general de la población, y además tiene funciones de difundir los beneficios de la competencia y tratando de generar un país con cultura de competencia. Manejan el sistema de delación compensada o el programa de clemencia y dentro de esto pueden firmar distintos acuerdos con los involucrados dentro de una investigación, tanto para exonerarlos como para rebajar las multas que se encuentren dentro de estos procesos, a cambio de aportación de pruebas que les puedan permitir a ellos materializar la investigación en sanciones finalmente. Y además, un aspecto muy importante es que pueden realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados, recabando información tanto de particulares como de instituciones públicas, lo cual puede servir para iniciar futuramente
otras investigaciones. Como recordarán, además de la Fiscalía Nacional Económica, se encontraba un segundo órgano que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Está compuesto por cinco miembros con dedicación exclusiva. Son 3 abogados y 2 economistas. Quien preside este tribunal es un abogado. Dentro del nombramiento participan tanto el presidente de la República como el Banco Central y la Corte Suprema. Duran 6 años en su cargo y también pueden ser reelegidos por un periodo adicional. Además, se encuentran 2 ministros que son en calidad de suplentes, quienes no tienen dedicación exclusiva, de manera que pueden seguir funcionando libremente o ejerciendo su profesión libremente. Dentro de las características, se trata de un tribunal especial e independiente. No forma parte dentro del Poder Judicial. Para explicarles brevemente, en Chile existe un poder ejecutivo a cargo del gobierno y el presidente de la República, un poder judicial y además un poder legislativo a cargo del Parlamento. ¿Ya? Dentro entonces de las facultades del Poder Judicial está el de supervigilancia del tribunal. Dentro de las funciones del tribunal, la más conocida obviamente es la jurisdiccional, que es la de conocer y juzgar los conflictos derivados de los atentados contra la libre competencia. Sin embargo, tiene otras funciones administrativas y normativas, incluso pueden llegar a participar en la designación de miembros de organismos especializados como el panel de expertos en materia eléctrica. En la siguiente lámina vamos a ver también a la Corte Suprema. Como les comenté, hay una tercera posibilidad de un órgano que pueda aparecer en su participación, y esa es la Corte Suprema de Justicia. Aparece únicamente conociendo de recursos de reclamación por ilegalidad una vez que ya existan sentencias definitivas o resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y son conocidos y fallados por una sala especializada de la Corte, que es la tercera sala. Dentro de los casos emblemáticos que tenemos en Chile, los principales son los asociados a las farmacias, a los pollos y también al papel higiénico, además de varias acusaciones de abuso de posición dominante, por ejemplo, a Unilever. Dentro de estos, como ustedes se podrán dar cuenta, son muy similares a los que ya ocurrieron en Perú. Se desarrollaron primero en Chile, pero muchos de los mismos participantes de nuestros mercados también están en Perú, de manera que se desarrollaron de forma más o menos simultánea. Se aprobaron en Chile y luego siguieron haciéndolos en Perú. En el caso de las farmacias, por ejemplo, se coludieron 3 cadenas importantes de farmacias para fijar precios de 220 medicamentos. En este caso operó el programa de delación y producto de esto tuvimos condenadas a las 3 principales empresas. Sin embargo, a la tercera le rebajaron su pena considerablemente a $1 millón versus los otros que fueron condenados a cerca de $20 millones. En el caso de los refrigeradores que aparece acá, aquí lo pueden leer ustedes con mayor detención, tenemos el caso de Whirlpool y Tecumseh, quienes se coludieron para efectos de fabricar un insumo fundamental para los refrigeradores, como son los compresores. En este caso también recibieron distintas multas que fueron posteriormente conocidas por la Corte Suprema, que confirmó la sentencia, pero fue rebajando las multas considerablemente, y también hubo aquí un delator que fue Tecumseh, que era una empresa brasileña. El caso Pollos, lo más emblemático que tienen no solamente son las multas, sino que además a ellos se les prohibió agruparse a través de un gremio, disolviéndose el que existía, porque a través de él fue como se hicieron las concertaciones de precio. Y en el caso del papel tisú es muy similar a lo que ya comentó Ana Karina en su presentación.
Karen, no, muchísimas gracias. Creo que ya tenemos varias preguntas, chicos. Creo que estos temas, la verdad es que son muy interesantes y justamente dan paso a pues muchísimas cuestiones que en un momento ya vamos a resolver. Pero bueno, pasemos ya por último a que Oscar Reyes nos exponga un poquito de las agencias de competencia en México. Muchas gracias, Ingrid. Igual nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión. El caso mexicano. Pues bueno, en México contamos con dos autoridades de competencia económica: la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, esto no ha sido de toda la vida. El derecho a la competencia en México nace en 1992 con nuestra primera ley federal de competencia. En ese momento se creó la Comisión Federal de Competencia, que en México conocíamos como COFECO. Esta fue formalmente nuestra primera autoridad de competencia. Como el derecho a la competencia nació en 1993, a lo largo de los años la COFECO fue creando diversas herramientas y fue mejorando su práctica. Como el derecho a la competencia en México era reciente, tanto el sector privado como el público fueron mejorando día tras día la práctica de la política de competencia. La COFECO no se quedó atrás, y entonces en esta sucesión de años hubo tres reformas legales importantes: una en 1998, en 2006 y en 2011. Sin embargo, el cambio jurídico más importante para el derecho a la competencia económica en México se dio en 2013, con una reforma constitucional al artículo 28, que en México consideramos este artículo dentro del capítulo económico de nuestra Constitución. Es en esta reforma en la que se termina la COFECO y se crean dos autoridades de competencia, la COFESE y el IFT. La COFESE y el IFT comparten algo: son agencias de competencia. Sin embargo, el IFT tiene dos papeles o roles muy importantes en la actividad económica en México. Es agencia de competencia y también es el ente regulador en dos sectores específicos: telecomunicaciones y radiodifusión. Esto se debe a la alta complejidad técnica de estos sectores. Entonces, es que se le dota de las atribuciones de competencia económica al ente regulador del sector, al IFT. Con la reforma constitucional que se dio en 2013, a estas dos autoridades se les da una autonomía constitucional, la cual refiere que no dependerán de ninguno de los tres poderes de la Unión, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, lo que les da fuerza y autonomía en sus decisiones, para que su actuar no se vea limitado por ninguna decisión política. Repito, COFESE es la agencia de competencia en todos los mercados en lo general, y el IFT será la autoridad encargada de aplicar la política de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es muy importante. Al ser autoridades públicas, se rigen bajo un marco jurídico, un marco normativo. Y en primer lugar, quisiera destacar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual consagra en el artículo 28, párrafos 14º y 16º, estos principios que le dan origen y existencia a nuestras autoridades de competencia. En el párrafo 14 se crea la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, como un órgano constitucional autónomo. Y en el párrafo 16 se le dan las atribuciones de agencia de competencia al IFT. Abajo de esto tenemos a la Ley Federal de Competencia Económica de 2014, la cual es el principal instrumento jurídico en México para aplicar la política de competencia. Las dos autoridades aplican esta ley en materia de competencia económica. El IFT también es la autoridad encargada de aplicar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por ser también el ente regulador. Bien, estas dos autoridades aplican la Ley Federal de Competencia. Abajo de este tendremos a las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, que a diferencia de la ley, sí contamos con dos instrumentos individuales para cada una de nuestras autoridades. Por un lado tenemos disposiciones regulatorias de la ley que aplica COFESE, y tenemos otro instrumento jurídico que aplica el IFT, las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Abajo de esto también tenemos dos estatutos orgánicos de estas agencias, en donde se describe la estructura orgánica y atribuciones de las autoridades de competencia. También contamos en un marco jurídico amplio del derecho a la competencia económica en México con otras disposiciones regulatorias, como lo son las disposiciones que dan tratamiento a la información privilegiada cliente-abogado.
También tenemos lineamientos como el índice de concentración de mercado y diversas guías en las que las autoridades de competencia describen el proceso para presentar una denuncia por una práctica monopólica o una práctica absoluta. Relativa o absoluta, disculpen. Bien, este sería el organigrama de la COFECE. Como vamos a ver a continuación, es muy distinto al del IFT. Y esto se debe a que el IFT contempla estos dos papeles, ente regulador y agencia de competencia. Este es el organigrama muy sencillo de COFECE. Ambas autoridades se rigen como un órgano supremo por un pleno de 7 comisionados y básicamente se divide la COFECE entre una autoridad investigadora que tiene alta independencia técnica y por una secretaría técnica, la cual será el órgano encargado de llevar a cabo la instrucción. También contamos con la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales, que aquí en México conocemos como la UPAI, la cual se encarga de promover y planear la política de competencia en México. La autoridad investigadora llevará a cabo los procedimientos de investigación de prácticas antimonopólicas, absolutas o relativas, y concentraciones ilícitas, y también de procedimientos especiales que conocemos en México y que más adelante mencionaré. La Secretaría Técnica es esta autoridad encargada de llevar a cabo la instrucción y se complementa de direcciones generales de asuntos jurídicos, de análisis de concentraciones y de estudios económicos. Recientemente, la COFECE emitió una reforma a su estatuto orgánico, creando la Dirección General de Mercados Digitales. Esto se debe a la gran necesidad de las autoridades de competencia en estos días de contar con gente especializada en estos mercados. Los mercados digitales cada vez son más importantes y cobran más relevancia en la vida económica de los estados. Entonces es por esto que la COFECE emitió esta nueva Dirección General de Mercados Digitales. A diferencia de la COFECE, el IFT tiene una estructura orgánica mucho más compleja. Y repito, esto se debe a su doble función. Sin embargo, con unas pequeñas líneas me permití señalar las unidades de competencia económica dentro del IFT. El IFT también cuenta con una autoridad investigadora que es similar a la de COFECE, con diversas unidades que buscan e investigan prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o procedimientos especiales. Y cuenta también con una unidad de competencia que es similar a la Secretaría Técnica y lleva la instrucción de los procedimientos. También repito, ambas autoridades tienen como un órgano principal o un órgano superior a un pleno. ¿Cuál es la función de estas autoridades de competencia? Fácil, garantizar la libre concurrencia y competencia económica. Y para esto cuentan con diversas herramientas, las cuales hemos hablado en sesiones anteriores del foro de Hablemos de Competencia, y también existen ciertos posts en la página al respecto. Pero básicamente tenemos herramientas ex ante y herramientas ex post. Voy a listarlas rápidamente. Herramientas ex ante, control de concentraciones, es decir, nuestras autoridades de competencia analizan la operación de concentración y decidirán si la autorizan, si la niegan o la condicionan. También cuentan con facultades de promoción a la competencia, opiniones y estudios económicos. Herramientas ex post, básicamente se concretan en investigación de prácticas anticompetitivas, ya sea monopólicas absolutas, que en la teoría económica llamamos de cartelización, y prácticas de abuso de dominancia, que en derecho mexicano llamamos prácticas monopólicas relativas. También contamos con los procedimientos especiales que son listados en nuestra Ley Federal de Competencia y básicamente son dos los relevantes. El procedimiento especial para determinar la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia y el procedimiento especial para declarar la ausencia de condiciones de competencia efectiva. Estos son procedimientos especiales, pues no buscan sancionar, buscan remediar una distorsión de mercado. Casos relevantes. Y por casos relevantes no me referiré a los más emblemáticos en estos años de IFT y de COFECE. Me referiré a casos importantes que son de actualidad. Recientemente, la COFECE emplazó a diversos agentes económicos por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en mercados farmacéuticos, es decir, por un acuerdo de cartelización para fijar precios, controlar abasto, dividir mercados. También, el año pasado, la COFECE negó la concentración Walmart Corner Shop. Esto lo hizo dentro de su análisis determinó que de aceptar y permitir la concentración existirían diversos problemas de competencia económica. Por tanto, negó la compra de Corner Shop por parte de Walmart. También, como una parte de nuestros procedimientos especiales, el año anterior se emitió una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia efectiva en el servicio ferroviario de carga.
Esto fue porque el Pleno de la COFESE determinó que en ciertos mercados relevantes del servicio ferroviario, principalmente en ciertas rutas de este servicio ferroviario con ciertos productos, principalmente petroquímicos, no existían las condiciones de competencia efectiva. Por tanto, dio vista con esta declaratoria al ente regulador del sector para que aplicara regulación, principalmente tarifaria. También, en las investigaciones que ha tenido COFESE sobre abuso de dominancia, se llevó a cabo una investigación de prácticas monopólicas relativas en mercados digitales, básicamente ventas atadas en diversos marketplaces, como puede ser Mercado Libre y Amazon. También recientemente, el Pleno de la COFESE emitió una opinión sobre la política de seguridad energética del Centro Nacional de Control de Energía y de la Secretaría de Energía, que en otros países sería el Ministerio de Energía, en la que determinó que esta política de seguridad energética, que básicamente emitía ciertas disposiciones para energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica, con esta política COFESE determinó que existían riesgos de competencia de llevarse a cabo, principalmente barreras a la entrada, por lo que el Pleno de la Comisión enlistó los problemas que advertía en la política de competencia y posibles remedios. Y ya por último, debido a esta situación sanitaria que afecta a todo el mundo, en México se suspendieron diversos procedimientos, tanto administrativos como judiciales, lo que interrumpió toda la operativa administrativa, principalmente de COFESE y del IFT. Entonces, viendo esta situación por el SARS-CoV-2, el COVID-19, la COFESE emitió disposiciones regulatorias de emergencia para poder utilizar medios electrónicos en la tramitación y desahogos de diversos procedimientos, con lo cual dio continuidad a estas investigaciones y así permitir que se aplicara correctamente la política de competencia económica. Pues bien, les recordaba que COFESE y el IFT son prácticamente nuevos. Acaban de nacer en 2013 con nuestra reforma constitucional. Aunque han tenido poco tiempo en el Estado mexicano, tanto el COFESE como el IFT han hecho muchísimas operaciones exitosas para el Estado mexicano, para la economía de México. Recientemente hubo una iniciativa en el Poder Legislativo para desaparecer la naturaleza jurídica de estas dos autoridades y amalgamarlas en una, en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía, que es una entidad reguladora en este sector, para crear un solo ente de competencia. No opinaré al respecto si está bien o mal, sin embargo destacaré en una opinión bastante personal que el actuar del IFT y COFESE han traído múltiples beneficios a la actividad económica de México. Y bueno, con esto estamos pendientes a sus preguntas. Ingrid, muchísimas gracias por esta participación. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por todo lo que nos han explicado, toda la información es muy importante. Cositas, la verdad que a mí me parecen como que resaltan de cada una de sus exposiciones, es que realmente estos temas son muy nuevos, especialmente en América Latina. Realmente nuestras reformas son muy recientes, muchos son, se han dado, por así decirlo, de manera contemporánea. No sé, Perú fue en el 92, como lo comentaba Oscar, México lo hizo de igual manera. Nacen, o estos procedimientos de competencia nacen de una liberalización de mercado con estructuras en los países distintas. Como ya lo comentaba Karim, Chile venía de una dictadura, Perú pues lo hacía a través de la ley de represión de conductas anticompetitivas, en cosas que yo vi que somos muy comunes, son el perseguir a los cárteles, en castigar al abuso de posición dominante, que como ya lo comentaba Fer, no es malo que la existencia de la posición dominante, lo que es malo es precisamente el abuso que nace de ella. Y bueno, nuestras agencias de competencia formadas en tiempos distintos, pero también de distintas maneras, ¿no? Tenemos a Perú, que tiene una agencia de competencia Indecopi llena de facultades distintas. En el caso de México, dos instituciones, que una solamente se dedica a ver temas de competencia, la otra funge tanto en el sentido de la regulación como en el sentido de la competencia. Entonces yo creo que de aquí me salen muchas dudas, me salen muchos temas que ojalá
podamos hacer próximos webinars y ustedes estarán totalmente invitados. Y bueno, pues como pueden ver, ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat que vamos a solucionar de manera muy rápida. Y bueno, se las voy a leer. Nos está preguntando Paula Cuervo si existe alguna conducta penal en prácticas restrictivas de la competencia. Nos pregunta desde Colombia y no sé si Fer nos puedes contestar esta pregunta. Hola, sí, gracias Paulo por la pregunta. En Colombia hay un acuerdo entre competidores que es el único que tiene consecuencias penales, que es la colusión. Y la colusión es prácticamente falsear ese juego limpio que se tiene en una selección objetiva de contratación, en una licitación pública, para hacerle trampa al Estado. Esa es la única conducta que es catalogada como penal, está en el Código Penal de Colombia y tiene hasta 12 años de pena privativa. Gracias. Espero pues que haya resuelto tu inquietud, Paula. Fer, muchas gracias. También nos están preguntando que Javier Quiroga, desde Bogotá, también tu paisano. Frente a escenarios de cartelización que sean liderados por gremios económicos, ¿las autoridades de competencia pueden ejercer acciones sobre estos gremios o solamente sobre los agentes individuales? Nos comenta que es para cualquiera de los panelistas, cualquiera que quiera resolver esta pregunta. Bueno, para el caso colombiano, los gremios son sujetos sancionables. Incluso en muchas de las investigaciones que ha adelantado la Superintendencia de Industria y Comercio, los gremios han hecho parte de estas investigaciones y han sido sancionados. Hay un ejemplo y un caso en Colombia que consistió, pues que fue en el mercado de azucareros, donde uno de los gremios fue sancionado por servir de plataforma para llevar a cabo un acuerdo y compartir una información pues prohibida por la norma. Así que sí, en Colombia sí, las agremiaciones hacen parte de una investigación y son sancionadas. Muy bien, Fer. Y justo lo que tú nos comentabas en tu exposición, qué importantes son estas guías, que me parece que, como tú lo mencionabas, Colombia tiene las suyas, México también ha hecho este tipo de guías para compartir información, ¿no? Creo que es muy importante que las empresas las conozcan. Y nos están preguntando también para Oscar, de México, que si la reconsideración y apelación, ¿en qué instancia se da? ¿Todo es en COFECE? Bien, para contestar esa pregunta, a partir de la reforma constitucional con la que nace COFECE y el IFT, se determinó que no existiría ningún recurso de apelación dentro de las instancias administrativas. Lo que pasa en derecho mexicano es que puedes acudir a los tribunales judiciales, que en México existen tribunales especializados en materia de competencia económica, a interponer un juicio que en México se conoce como el juicio de amparo indirecto. Entonces, esta es la vía jurídica en la que puedes atacar o contravenir las resoluciones tanto de COFECE como del IFT. Sería hasta el juicio de amparo indirecto en los tribunales judiciales especializados. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para Ana, de Perú, y nos pregunta Luis González, ¿por qué es que una agencia de competencia como el Indecopi tiene dentro de su estructura a órganos especializados en materia concursal? Dicho en otros términos, ¿de qué manera influyen los procedimientos concursales a la libre competencia? Sí, sobre esa pregunta, bueno, creo que el sistema concursal, que prácticamente está pensado para proteger los créditos entre deudores y acreedores de una empresa, es un tema muy importante respecto al tema de la competencia, porque en caso esté sujeto a alguna reestructuración o a su posible salida del mercado, esto se tiene que hacer de manera ordenada, sin afectar ni generar daños en la competencia. Entonces, quizás no sé si sea de manera directa el tema de la libre competencia en sí, pero sí creo que son dos
microsistemas, por decirlo así, tanto la libre competencia y el sistema concursal, que juntos, sumados también a otros aspectos que también vela el Indecopi, generan que el sistema de competencia en sí sea de una manera más ordenada y más transparente en beneficio de los consumidores y del mercado en general. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, sí tenemos varias preguntas. Vamos a continuar. Jorge Torres nos pregunta que para el caso específico de Colombia, ¿cuál es la posición de la SIC en cuanto a la existencia o presencia de oligopolios en el país? A modo de ejemplo, existe en el país poca oferta de compañías de telefonía móvil y considero que este tipo de compañías se encuentran en una línea gris entre un monopolio y libre competencia. ¿Cuál es la regulación o posición al respecto? Una pregunta me parece muy interesante. Hola, Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, para el caso específico de Colombia, digamos que sí le da la oportunidad a todos estos empresarios que quieran hacer parte de este sector de telecomunicaciones para que entren al mercado como competidores. Si bien en este momento, durante muchos años, se ha existido poca, digamos que oferta, eso no significa que el Estado no le dé las herramientas a los demás competidores de hacer parte de este mercado. La superintendencia, en este caso, lo que hace es, hay una figura que es de la abogacía de la competencia, que fue además incorporada con la ley 1340 del 2009, que lo que hace y lo que permite a las autoridades de regulación, y que en este caso de telecomunicaciones, que la expedición de la norma y los mecanismos para que puedan hacer parte de este mercado no vayan en contra de esta protección a la competencia. Así que esa figura que tiene la superintendencia es muy importante para de alguna manera darle como un control a este tipo de posiciones. Ahora, así como el monopolio o la posición dominante en un mercado no está prohibida en Colombia, los oligopolios tampoco. Así que, pues, bueno, esta es, no sé si resolví tu inquietud, Jorge, espero que sí. Eso es a lo que me refiero en el tema de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo menos eso pasa en Colombia. Gracias. Chicos, pues muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación de Hablemos de Competencia. Al auditorio, gracias por escucharnos, por estar interesados, gracias por cada una de sus preguntas. Esperemos que cada vez estos temas pues se vayan permeando más, como les decía, no solamente en las agendas de nuestros países, sino también nosotros como consumidores nos interesemos más, porque cada uno de ustedes, creo que lo recalcó, es el nosotros ir a mercados competitivos es un derecho que nosotros tenemos de tener mejores precios, mejores productos y que las empresas estén en constante innovación. Y bueno, muchísimas gracias. Recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales de Hablemos de Competencia, de Facebook, en Twitter y sobre todo en nuestro blog, que hemos estado poniendo varias cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, adiós. Muchas gracias a todos por su atención. Adiós, muchas gracias.